refiero a los elementos representativos, los de transición, todos ellos. ¿Aló? Sí, profe, quedamos en esa diapositiva que quedamos en eso, ya. Ahora, respecto de las propiedades periódicas, recuerdan ustedes que Mendeleev, cuando crea su primera tabla, él nota que cada cierta cantidad de elementos, las propiedades, algunos de los valores de sus propiedades, cada cierta cantidad de elementos se volvían a repetir. Estas propiedades que tienen este comportamiento se les denomina propiedades periódicas. ¿Bien? Ok, ahora, tan importante como saber cuáles son periódicas, hay que saber cuáles no son propiedades periódicas. Entonces, no son propiedades periódicas el número atómico, la masa atómica y el calor específico. ¿Ya? Ok. Mientras que, ahí sí, calor específico. Mientras que hay una propiedad periódica que muchas veces ni la nombran, pero después la preguntan. Entonces, es una propiedad periódica, muy poco frecuentemente anotada por ahí en los libros y qué sé yo, la cantidad de electrones de valencia. Eso es una propiedad periódica. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos con aquellas propiedades que vamos a tener que estudiar. Primera propiedad, radio. Recuerden que el radio es simplemente una distancia. Suponiendo que los átomos y los iones son esferas, entonces el radio corresponde a la distancia desde el centro de la esfera hasta el límite exterior de ella. ¿Ya? Ahora, que les pregunten por el radio es equivalente a que a ustedes les pregunten por el tamaño o que les pregunten por el volumen atómico. El volumen atómico está relacionado con el radio porque el volumen de una esfera, ¿cierto? Átomo, ion, esfera, se calcula como 4/3 pi r al cubo. ¿Ya? Así que, si les preguntas por cualquiera de ellas, el análisis es exactamente el mismo. ¿Ya? ¿Qué análisis? Primero nos tenemos que fijar entre qué especies químicas nos piden comparar, porque no nos tenemos que aprender los valores de radios, no tenemos que aprendernos los volúmenes. ¿Ya? Nos van a pedir comparar entre elementos y los elementos son todos neutros. Nos pueden pedir comparar entre un átomo y su ion, y un átomo y su ion tienen el mismo número de protones. ¿Okay? Es decir, difieren en la cantidad de electrones. Y finalmente nos pueden pedir comparar entre especies isoelectrónicas donde ellos tienen el mismo número de electrones. ¿Ya? Entonces, cuando me den estos elementos, átomos, ion, isoelectrónicos, primero me fijo, ¿cierto?, en las especies químicas que me den, ¿qué me piden comparar? Porque las comparaciones dependerán, entonces, son diferentes si son elementos o si es un átomo y su ion, si son electrónicas las especies. En el caso que me den puros elementos, los tengo que ubicar en la tabla periódica. Y sabiendo cómo varía el radio en la tabla periódica, entonces diremos, el radio, que acá está representado solamente con colores, el color más verdecito es el que tiene mayor valor. Por lo tanto, en un grupo, el radio aumentará a medida que aumenta el número atómico. ¿Ya? ¿Por qué en un grupo es así? Porque el elemento que está arriba en el periodo tiene un nivel, después tiene 2, después tiene 3, 4, 5. Lo que más afecta, de hecho, en el tamaño o radio, ¿cierto?, es el número de niveles. Pero, ¿y qué ocurre en el caso de un periodo? En un periodo todos los elementos tienen el mismo número de niveles. Por lo tanto, uno tendería a pensar que para acá
aumenta la cantidad de electrones, el radio debería aumentar para allá, pero la verdad es que ahí el radio tiene una variación especial. El radio en un periodo aumenta a medida que disminuye el número atómico. Por esa razón, ¿cierto? Los elementos con mayor radio están acá. Ahora, ¿por qué en un periodo varía de esta manera? Varía por un fenómeno, ¿ya? Por ese fenómeno se produce esta variación especial. Y ese fenómeno se llama efecto pantalla. El efecto pantalla lo vamos a denotar con una S mayúscula. Y se define como la interferencia causada por los electrones que se interponen entre el núcleo y el último electrón. Eso es el efecto pantalla. ¿Bien? Ok, ahora, ¿a qué se refiere con esta interferencia? Si nosotros miramos el periodo 4, el primer elemento que aparece ahí es el potasio. Su número atómico es 19. Es decir, entre el núcleo y el electrón número 19 hay 18 electrones entre medio que se mueven, ¿cierto? Y por lo tanto causan interferencia, lo que provocaría que el último electrón se aleje un poquito de este núcleo. Eso le confiere al átomo de potasio su tamaño. Supongan ustedes que el átomo de potasio es de este porte. Grande, súper grande. ¿Ya? Ok. Cuando nosotros nos movemos al elemento siguiente, después del potasio viene el calcio, entonces el calcio tiene número atómico 20, o sea, ahora el último electrón es el 20. Hay un electrón más entre medio, un electrón más que en el caso del potasio. Por lo tanto, como hay un electrón más, hay más interferencia, el último electrón tiende a alejarse. Pero el núcleo no va a estar dispuesto a que este último electrón se le aleje. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a atraer a todos sus electrones con más fuerza. ¿Qué le pasó al tamaño? Bueno, si el potasio era de este porte y ahora el calcio es de este porte, el tamaño disminuye. Y cuando pasamos al siguiente elemento, que es el escandio, como hay un electrón más, el núcleo va a atraer a sus electrones con más fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Se achica. Es decir, hacia el lado derecho en un periodo, el tamaño disminuye y por esa razón aumenta en el sentido contrario. Ahora, ¿esto del efecto pantalla se puede cuantificar? ¿Se puede calcular? Sí. Eso sí que la ecuación nunca ha entrado en la prueba, pero como uno nunca sabe, el TEMRE hace lo que quiere, entonces este efecto pantalla se va a calcular como 0,35 por la cantidad de electrones del último nivel, más 0,85 por la cantidad de electrones del penúltimo nivel, más todos los electrones restantes, todos los demás que no hemos considerado. ¿Bien? Ok. Eso entonces es la interferencia, recuerda. Ahora, lo que uno se pregunta es por qué al moverse en un periodo hacia el lado derecho, el núcleo puede atraer a los electrones con más fuerza. Bueno, porque el núcleo tiene más músculos. ¿Y cuáles son los músculos del núcleo? Los protones. Esa fuerza con que el núcleo atrae a sus electrones, entonces también se puede calcular mediante un parámetro que se llama Z efectivo o carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva, entonces, depende de los músculos del núcleo, es decir, del número atómico, la cantidad de protones, pero también depende de este apantallamiento, de esta interferencia causada por los electrones que están entre el núcleo y el último electrón. Es
decir, también depende del efecto pantalla. ¿Ok? Entonces, en el caso que a nosotros nos den elementos, todos neutros, los ubicamos en la tabla periódica, por ejemplo acá, este de aquí, ese de allá, y según la variación tendríamos que decir en este caso que el calcio sería el elemento de mayor radio. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué ocurre en el caso en que nos pidan comparar entre un átomo y su ion? Un átomo y su ion tienen el mismo número de protones, exactamente la misma cantidad. Por lo tanto, la fuerza de atracción es la misma. Pero un átomo y su ion difieren en la cantidad de electrones. Por ejemplo, acá tenemos el átomo de sodio, cuyo número atómico es 11, tiene 11 protones, y el catión también tiene 11 protones. La diferencia entre ellos es que el átomo tiene 11 electrones, pero su catión tiene solo 10. En este caso, entonces, para un átomo y su ion, se cumple que a mayor número de electrones, entonces mayor será el radio. ¿Qué implicancia tiene esto? Que un átomo siempre será de mayor tamaño que su catión. ¿Ok? Y el átomo, a su vez, noten aquí en el flúor y el ion fluoruro, el átomo tiene 9 electrones, mientras que el anión tiene 10. ¿Ok? Entonces, el átomo siempre será de menor tamaño que su propio anión. Profe, ahí en la primera que puso sale a mayor número de electrones. ¿Qué cosa? ¿Mayor radio? Mayor radio. Ya. ¿Ya? Ok, de hecho aquí hay una gráfica, ¿cierto?, que nos representa el litio, el átomo, y el tamaño del litio más su catión. Noten ustedes que es considerablemente menor. ¿Ya? Ahí se puede ver en la gráfica. Ya, jóvenes. Por otro lado, nos pueden pedir comparar entre especies isoelectrónicas. Las especies isoelectrónicas son todas aquellas que tienen el mismo número de electrones. De hecho, esto que está aquí es una serie isoelectrónica. Todos ellos tienen 18 electrones. Por lo tanto, el número de electrones no me permite, ¿cierto?, distinguir quién tiene mayor o menor radio. ¿Ya? De hecho, espérame un segundito. Y ahora sí que sí. Ya. Entonces, como todos tienen el mismo número de electrones, eso no me permite distinguir quién tiene mayor o menor radio. Por lo tanto, acá el radio depende de los protones. ¿Qué era lo que hacían los protones? Los protones atraen a los electrones. En este caso, entonces, a mayor número de protones, menor será el radio. En este caso, en esta serie isoelectrónica, el que tiene más protones, por lo tanto tiene mayor carga nuclear, ¿cierto? Es el calcio, de tal manera que como tiene más protones, es más pequeño. Este sería el ion calcio, el más pequeñito de todos, y después vendría el ion potasio, y el argón más pequeño que el cloruro, y este que el sulfuro,
y el que tiene mayor tamaño sería el fósforo. ¿Ok? Así es que recuerden primero fijarse entre quienes me piden comparar. ¿Ya? Porque no puedo generalizar y decir, uy, mientras más protones tenga, más chico. No. Porque este tiene más protones que este. El neón tiene más protones que el helio, pero el neón es más grande. ¿Por qué es más grande? Porque tiene mayor número de niveles. ¿Vean? Así que fijarse bien si me piden comparar entre elementos, átomo y su ion o isoelectrónicos, ¿ya? Porque las comparaciones son diferentes. Ok, vamos a la segunda propiedad. Densidad. Recuerden que la densidad se calcula como masa partido por volumen, y este volumen es volumen atómico molar. Tiene una diferencia con el volumen atómico anterior. Este volumen atómico molar considera los espacios existentes entre los átomos. Si nosotros miramos la tabla periódica acá, que está de colores, ¿cierto? Representada la densidad, los mayores valores son los que tienen el verde como más intenso. Entonces, a mirar la tabla, claramente en este sector estarían los elementos con mayor densidad. ¿Qué implicancia tiene esto? Que en un grupo la densidad aumente a medida que aumenta el número atómico, y en un periodo, bueno, como los elementos más densos están como en el centro de la tabla, la densidad aumenta desde los extremos hacia el centro. Posibilidades para aprenderse estas flechas. Bueno, en realidad las variaciones. Supongan ustedes que la tabla periódica es un rectángulo y se aprenden hacia dónde apuntan las flechas. Las flechas que yo estoy poniendo siempre indican el aumento del valor de la propiedad. En este caso, entonces, densidad. ¿Ya? Esa es una opción. La otra opción es que ustedes se aprendan la densidad ubicando el elemento más denso. De hecho, el elemento con mayor densidad es el osmio. ¿Dónde está ubicado? En la parte inferior, por lo tanto hacia allá aumenta la densidad, y en la parte central, por lo tanto hacia allá aumenta la densidad. Otra opción. Bien, ahí ustedes ven cuál se acomoda más a su método para estudiar. ¿Dudas? Profe, ¿puede repetir la última opción? En ese caso, ustedes tendrían que ubicar el elemento más denso. ¿Dónde está ubicado? De este rectángulo. ¿En qué parte? Arriba, para abajo, para un lado, para el otro, en un extremo, en una esquina. ¿Dónde? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, la densidad aumenta hacia abajo. Y en un extremo está como en la parte central. ¿En la parte central? Exacto, entonces aumenta la densidad de los extremos hacia el centro. ¿Ahí se entendió? Sí, gracias. Ya, perfecto. Bien, siguiente propiedad, carácter metálico. ¿Ya? Esta es una propiedad bien importante, sobre todo para el tema que vamos a ver después de tabla periódica, que es el tema de enlace químico. Para los enlaces químicos tenemos que aprender a distinguir en la tabla periódica los elementos que son metales y los que son no metales, ¿ya? Porque los enlaces dependerán de la combinación entre ellos. Metal con metal, metal con no metal y no metal con no metal. Así que hay que aprender a distinguir. Ahora, en la tabla periódica, no en la oficial, sino que en la grandota, la mayoría de los elementos son metales. De hecho, son aproximadamente 90 elementos. Mayoría. Ahora, estos elementos metálicos siempre, estos metales, ceden electrones, y al ceder electrones quedarán positivos como cationes. Por lo tanto, adquieren carga positiva
es decir, su estado, número de oxidación es positivo. ¿Ya? Todos los metales, cuando están ionizados o formando parte de un compuesto, estarán con estado de oxidación positivo. Además, la mayoría, como el 98%, son sólidos a temperatura ambiente. Conocemos uno que no lo es, ¿cierto? El mercurio, el que está metido dentro de los termómetros que tienen adentro algo gris, ese es el mercurio. Por ahí también indican que el galio, ¿ya? Sin embargo, hay que acotar que el galio funde a la temperatura de 29,2 grados Celsius. Claro, si uno considera temperatura ambiente 30 grados Celsius, de más que este está líquido. Pero si uno considera temperatura ambiente una temperatura un poquito menor, claro, eventualmente podría estar sólido. Pero está ahí en la quema, dicen algunos. ¿Ya? Perfecto. Ahora, por otro lado, los metales tienen brillo. De hecho, ahí en la imagen, ¿cierto? Se puede observar que en su superficie se refleja muy bien la luz. Otra característica de los metales es que son maleables, lo que significa que con ellos se pueden obtener láminas muy, muy delgaditas. De hecho, Rutherford se aprovechó de esta propiedad de los metales para hacer el experimento de las partículas alfa y determinar que el átomo tenía un núcleo. ¿Se acuerdan? Usó láminas de oro, ¿ya? Y de otros metales también. También los metales son dúctiles, es decir, cuando un metal lo someten a una tensión, dos fuerzas opuestas, contorsión además, entonces obtienen un hilo o alambre. Se pueden llamar de cualquiera de esas dos formas, ¿ya? Y eso es porque el metal se tira, se tira y se tira y se forma ahí un alambre. Otra de las propiedades que tienen los metales es que son muy buenos conductores eléctricos. También habría que agregar de ser muy buenos conductores eléctricos, también son muy buenos conductores térmicos. ¿Ya? Ok, no aparece acá, pero los metales son lo más fome que hay, son grises más claros, grises más oscuros, ¿cierto? Pero, o sea, salvo el cobre, que es de color rojo, y el oro, que es de color amarillo. ¿Ya? Todos los demás son grises. Fome. Ok. Ahora, si esas eran las características de los metales, ¿qué ocurre con los no metales? Entre los no metales encontramos de todo. Encontramos sólidos, el carbono, que en la naturaleza se muestra como grafito, diamante. Otro sólido es el fósforo. Ubican las calles de los palos de fósforo, ¿cierto? Hay rojo, negro o café, y hay otro que es blanco también. De hecho, hay otro que es lila, pero ese se descompone muy rápidamente, pero son todos sólidos a temperatura ambiente. El azufre, este de acá al lado del fósforo, y está el azufre. Tiene esa tonalidad como un amarillo muy intenso, ¿ya? El yodo, ¿dónde está ubicado? Acá en la tabla periódica oficial, no, pero forma parte de este grupo. Flúor, cloro, después viene el bromo y después el yodo. El yodo, además de ser sólido, tiene una característica y es que el yodo tiene la capacidad para sublimar, sublima a temperatura ambiente. ¿Qué significa eso? Que pasa del estado sólido al estado gaseoso sin humedecerse en su superficie, es decir, sin pasar por el estado líquido, directamente del sólido al gaseoso. ¿Ya? Bueno, también entre los no metales tenemos gases. El nitrógeno, el oxígeno, que son componentes del aire, el flúor, que menos mal que no es componente del aire, estaríamos todos intoxicados, el cloro, también son algunos ejemplos de gases. Y el hidrógeno, obviamente, no lo podemos dejar fuera.
Líquidos, el bromo. Flúor, cloro, bromo, líquido y yodo gaseoso. O sea, yodo sólido. ¿Ok? Entonces en este grupo 7 hay de todo. Sólidos, líquidos, gases, etc. Profe, tengo una Respecto pregunta. de las propiedades... Perdón, Tengo una pregunta. ¿Y los metales alcalinos? en los metales alcalinos, ¿ya? ¿Qué pasa? Más que todo, ¿por qué son exotérmicos con el agua? Tiene una reacción muy fuerte con Ah, el agua. claro, ¿lo viste tú? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Fíjense que en los laboratorios, debido a que la reactividad, cosa que no entra para ustedes en la prueba, la reactividad de los metales aumenta para allá. Si ustedes en un laboratorio tuvieron un pedacito de sodio metálico, que es medio grisáceo, si ustedes eso se lo echan al agua, se incrementa muy rápidamente, es muy reactivo, tiene mucha tendencia a reaccionar. Eso explica por qué es exotérmico el proceso. Mientras más reactivo, más exotérmico, ¿ya? Más ligera energía. De hecho, llega a ser peligroso, porque si le echan un pedacito de sodio, puede llegar a estallar la cuestión. Y además se pueden hasta quemar, ¿cierto? Porque se genera una base. Ácido base tampoco entra para ustedes en la prueba, así que la respuesta está muy fuera de nuestro contenido, ¿ya? Pero aprovecho ahí de explicar por qué es tan exotérmica. Exotérmica quiere decir que libere calor, ¿ya? Y por esa razón es que el sodio frecuentemente, que está en los laboratorios, lo cubren como con una cera. Tú lo viste en el laboratorio, ¿cierto? Sí, es más que todo con un aceite. Como, claro, como una cera, algo que lo proteja, que impida que entre en contacto con el agua. Porque al entrar en contacto con el agua, inmediatamente, como es muy reactivo, manda el cuetazo nomás y es re peligroso. ¿Ya? Ok, se sale un poco de nuestro contenido, pero aprovecháis de responder. Ahora, los no metales, en términos generales, son muy malos en propiedades físicas, propiedades magnéticas, propiedades eléctricas, térmicas, mecánicas, ópticas, de todo. Hablo específicamente de los sólidos, ¿cierto? Porque no voy a ver qué pasa con las propiedades mecánicas, los gases o los líquidos. Entonces, por un lado, son muy malos conductores térmicos y eléctricos, ¿ya? Incluso en ocasiones alguno de ellos se puede utilizar como aislante, salvo el grafito, eso sí. El grafito es el caso especial. El carbono siempre es el caso especial. Ok, no tienen brillo, a pesar de que ustedes pueden ver que un no metal tiene una cara que parece como pulida, pero ustedes no pueden tomar al no metal, pulirlo completamente para que refleje. No. ¿Por qué? Porque al pulir se empieza a fragmentar, se rompe, porque los no metales son frágiles. A diferencia de los metales que son tenaces. Frágil, poco resistente al impacto, tenaz, muy resistente al impacto. De hecho, tan resistente que ustedes, si tienen una plancha de metal, le mandan un martillazo y ¡pah! Van a llegar a rebotar, ¿cierto? El metal a lo más queda medio deformado, pero no se rompe. Pero mándale un martillazo a un vidrio. No, el vidrio se fragmenta inmediatamente, ¿cierto? Porque es frágil. Eso mismo que le pasa al vidrio, le pasa a los no metales. ¿Ya? Ahora, una propiedad química muy importante. Dijimos que los metales ceden electrones, quedan positivos, cationes, pero los no metales tienen la característica contraria. Los no metales reciben electrones, quedando con carga negativa, es decir, ellos forman aniones, salvo por ahí su caso muy especial. ¿Ya? No son dúctiles, no son maleables, poco resistentes a la compresión, a la tensión, no son elásticos, ¿cierto? Son malos en todas las propiedades físicas, ¿ya? En términos generales. Bien. Sin embargo, los no metales, que más encima son poquitos de la tabla periódica, nos van a causar una de problemas. ¿Dónde están ubicados estos elementos en la tabla periódica? Ahí están. Hay que aclarar, eso sí, que los metales
La mayoría, ¿cierto? Están como de esa escala para abajo. Pero el hidrógeno, para efecto de la prueba, es considerado un no metal. Así que los no metales es hidrógeno más todo esto que están en la escalerita. Los gases nobles, esos no tienden a ganar electrones y tampoco a perderlos. Son nobles, son estables electrónicamente. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Cómo varía este carácter metálico en la tabla periódica? Bueno, en esta tabla los metales están denotados con color medio verdoso. Claramente están ubicados para este lado de la tabla, ¿cierto? Entonces, el carácter metálico en un periodo aumenta a medida que disminuye el número atómico, porque el número atómico aumenta para allá, ¿cierto? Para allá. Por lo tanto, el carácter metálico aumenta a medida que disminuye el número atómico y en un grupo aumenta a medida que aumenta el número atómico. El número atómico aquí, 1, 3, 11, 19, 37, etc. Hacia abajo, a medida que uno desciende en un grupo, para allá aumenta el carácter metálico. O sea, estos tienden a ser más positivos, tienden a ceder más electrones, etc. ¿Ya? Respecto de las propiedades que hemos visto, un pequeño resumen. El radio atómico y el carácter metálico noten que varían exactamente igual. La flecha indica el sentido de aumento del valor de la propiedad. ¿Ya? Varían exactamente igual en la tabla. Y respecto de un grupo, el radio y el carácter metálico varían exactamente igual. Así que ahí tienen dos propiedades similares. Y la densidad, a pesar de que en el grupo varía igual que el radio y el carácter metálico, en el periodo no varía igual, ¿cierto? Porque variaba hacia el centro. Recuerden que el osmio era el elemento con mayor valor de densidad. ¿Dudas? ¿No? Ok. Ahora, jóvenes. El tema que viene después de tabla periódica es el tema de enlace químico. Por lo tanto, voy a reforzar una parte que va a ser esencial. Los enlaces se dan entre metales, entre no metales y también metal con no metal. Por lo tanto, en esta tabla periódica, la oficial, tenemos que tener muy claro quiénes son metales, cuáles son no metales y cuáles no son de ninguno de los. ¿Ya? Por lo tanto, si tienen una tabla periódica oficial en este momento, en un cuaderno de ejercicio, en un control, en lo que sea, tómenla y la van a pintar. Los metales en la tabla periódica son todos los que quedan en color azul. Esos son metales. Los no metales, los que están en color rojo, no metal. Los gases nobles, que no tienen tendencia a ceder electrones como los metales, pero tampoco tienen tendencia a ganar electrones como los no metales, ¿cierto? Entonces son nobles. Los que están en amarillo, gases nobles. Sin embargo, notan ustedes que quedan un par de elementos ahí que no están coloreados todavía y que están entre medio, entre metal y no metal, ¿cierto? De hecho, efectivamente, a estos elementos, que le vamos a poner el color intermedio entre el azul y el rojo, medio morado, estos elementos tienen propiedades intermedias. Dependiendo de con quién estén reaccionando, con quién estén enlazados, es que se comportarán como metal o se comportarán como no metal. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya, joder. Entonces vamos. Profe, ¿puede retrasar un poquito? Ya. Pero vamos a trabajar con un par de preguntas. ¿Ya? Ya, gracias.
Ok. Déjenme anotar una cosita aquí. Y... Bien. Entonces, vamos a trabajar con un par de preguntas, tipo tema, ¿ya? Y nos vamos a acotar al tiempo que nos da el tiempo, que son 2 minutos. Así es que yo lo puedo dejar tranquilito durante los 2 minutos. Ahí está la pregunta. Ok, 2 minutos, iniciamos la votación. Cinco segundos. 3, 2, 1. Oye, apenas pusieron sus alternativas un poquito más de la mitad. Ya. Y además comparto con ustedes los resultados. ¿Qué fue lo que pasó acá? Pusieron la A, la D, la E. Bueno, de hecho pusieron todas las alternativas. Todas tienen alguna votación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos cuando tengamos este tipo de preguntas? Dice, considera la siguiente fracción de la tabla periódica. El tema es bien tramposo, así que fijarse muy bien que la tabla periódica esté en el orden que parece. Periodo 2, 3, 4. Sí, efectivamente, así es como están los periodos, ¿cierto? 2, 3, 4. Y los grupos 3, 7, ya, está bien. Igualito está distribuido como la tabla periódica, ¿cierto? Que faltan entre medio, ese es otro tema. Entonces nos dice, de acuerdo con sus ubicaciones, el átomo que presenta menor radio. ¿A dónde aumenta el radio? El radio aumenta para acá y aumenta para acá. Por lo tanto, R era el de mayor radio. Porque veo que todos pusieron R como respuesta. Pero les preguntan el de menor radio, es decir, si este es el de mayor radio, el de menor radio tendría que ser el opuesto, T. Así es que esa era la alternativa correcta, la E. Solo 5 respondieron la E, de 31 alumnos. Y lo que acabamos de ver, jóvenes, me estoy empezando a preocupar. ¿Alguna duda? ¿Preguntas?
¿No? Ya, otra oportunidad. Ya. Vamos a volver entonces con ahí. Tenemos otra pregunta. Voy a poner de nuevo la votación. Después voy a mirar en el registro ahí quiénes están votando y quiénes no. ¿Ya? Acotarse los 2 minutos. Ya se acabó el tiempo, jóvenes. Uy, pusieron al tiro varios. Ya. Ahí por lo menos 26 alcanzaron a votar. Comparto con ustedes los resultados. Ahora sí, es más evidente que una mayoría casi absoluta pone como alternativa correcta la B. Y efectivamente, la B es la correcta. ¿Por qué? ¿Qué nos están diciendo acá? Dice, ¿cuál de las siguientes especies isoelectrónicas con el argón, es decir, todas tienen la misma cantidad de electrones, presenta mayor carga en el núcleo? Y en el núcleo, ¿qué cosas hay? Protones y neutrones. ¿Cuál de ellos tiene carga? Los protones. Por lo tanto, el que tiene mayor carga se refería, en el núcleo, se refiere al que tiene más protones. Así que había que mirar el puro número atómico nomás. El mayor de todos esos valores, el calcio. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, dudas? ¿No? Ya, jóvenes. Entonces, solamente nos están quedando un último grupo de propiedades que son las propiedades magnéticas. ¿Ya? Veremos energía de ionización, afinidad electrónica, o también llamada electroafinidad, es lo mismo, y electronegatividad. Recuerden ustedes que cuentan con altos recursos disponibles en la plataforma, en full contenidos y en full ejercicio, ¿cierto? En full ejercicio aparece el tema de tabla periódica 1. En el libro de química, este tema de las propiedades magnéticas aparece entre las páginas 58 a las 65. Son propiedades muy, muy importantes, ¿ya? Y en el cuaderno de ejercicios, este tema aparece entre las páginas 38 a la 44. Ok. ¿Cuáles son estas propiedades magnéticas? Son 3. Tenemos, y se suelen representar con siglas nomás, EN, electronegatividad, PI, o también EI, energía de ionización o potencial de ionización.
Lo llaman de cualquiera de las dos maneras. Y EA o AE, afinidad electrónica o electroafinidad. Como cualquiera la pueden nombrar, ¿cierto? Como ustedes decidan. Ya, tenemos acá la tabla periódica gigante con todos los elementos, hasta el 118, y electronegatividad. Se define a la electronegatividad como la tendencia que presenta un átomo a captar un electrón. Puede ser la tendencia que presenta un átomo a captar un electrón, o también puede ser definido como la capacidad que tiene un átomo para quedarse con los electrones de otro, como de otro con el que esté enlazado. ¿Ah? Es decir, acerca más hacia sí a esos electrones, ¿ya? O sea, en otras palabras, también en la capacidad que tiene un átomo para quitarle los electrones a otro átomo. Esta propiedad fue descubierta por Linus Pauling, quien empezó a observar en los átomos que tenían distintas capacidades para quedarse con los electrones y los empezó a comparar entre todos. Tenía harto tiempo disponible. Y lo que dijo fue que el elemento con mayor valor, con mayor tendencia, era el flúor, y crea la escala de electronegatividad y le asigna al elemento con mayor valor el 4,0. ¿Ya? Ahora, como esta propiedad es una propiedad de tendencia, no tiene unidades. No hay unidades de kilojoule, de electron volt, no hay unidades porque solamente es una tendencia, una capacidad. ¿Bien? Ahora, en un grupo, el elemento que está en la parte superior tiene poquitos electrones y el que está abajo tiene muchos electrones, ¿cierto? ¿Cuál de ellos creen ustedes que tenga mayor tendencia a quedarse con los electrones? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. ¿Flúor? Claro, el átomo que está más arriba, ¿cierto? El átomo que está arriba tiene poquitos electrones y otro tiene hartos electrones de abajo, en un grupo. Por lo tanto, el que tiene menos electrones siempre va a tender a quedarse con los electrones, ¿ya? En cualquier grupo estoy hablando, no específicamente del grupo 7. ¿Ya? Ok, ¿qué pasa en un periodo? En un periodo, para este lado, tenemos metales. Recuerden que los metales tienden a ceder los electrones, a perderlos, a regalarlos. Mientras que los no metales, por este otro lado, tienden a ganar electrones. Los gases nobles aquí los vamos a dejar fuera, porque los vamos a ver al final como un caso especial. De hecho, entre los no metales está el grupo de los halógenos, flúor, cloro, el bromo, yodo, etc. Y estos están a un electrón de quedar estables electrónicamente. Por lo tanto, metales ceden electrones, halógenos tienden a ganar un electrón para quedar estable. ¿Cuál de ellos tiene más tendencia a quedarse con los electrones? ¿Los metales o estos no metales? ¿No metales? Los no metales, ¿cierto? Es decir, en un grupo la electronegatividad aumenta de esta forma y en un periodo aumenta hacia acá. Esta es la variación de la electronegatividad en la tabla periódica. Eso nos explica por qué el flúor es el elemento con mayor valor de electronegatividad, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en el caso particular de los gases nobles? Los tres primeros, de hecho, ni siquiera existe el valor de electronegatividad para ellos. ¿Y por qué no? Porque como son nobles, no tienen tendencia a ganar electrones. ¿Para qué? Ellos ya son estables electrónicamente. Kriptón y xenón sí se han descubierto algunos compuestos que contienen a estos gases nobles, ¿ya? Por lo tanto, la electronegatividad de ellos tiene valor. Hay valor para ellos. Ok, segunda propiedad. Energía o potencial de ionización.
es una propiedad de energía, por lo tanto, para medirlo a través de unidades de energía. En el sistema internacional, la unidad para la energía es Newton. Joule o Joule. También se mide la energía en calorías, en BTU, en ERG, y hay un montón de unidades para la energía, ¿ya? Esta energía es la necesaria para arrancar un electrón de un átomo o su catión en estado gaseoso. ¿Por qué motivo? No solamente esta propiedad, sino que todas las propiedades de energía dicen que el átomo tiene que estar en estado gaseoso. Porque si nosotros tenemos un átomo en estado sólido o en estado líquido y le entregamos energía, lo único que vamos a lograr es que estos átomos sólidos y líquidos eleven su temperatura y eventualmente, si la cantidad de energía fue muy grande, cambian de estado. Por esa razón, para poder arrancarle un electrón a un átomo, lo tenemos que pillar solito primero, en estado gaseoso, sin interacciones con otros átomos. Ahí está solito, le entregamos energía y ahí recién le podemos quitar un electrón. ¿Ya? Ok, ahora, dice que la energía para arrancar un electrón de un átomo, pero también puede ser de su catión. Ok, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que un átomo, como por ejemplo el aluminio, tiene 13 electrones. Si yo a este átomo de aluminio le entrego energía, ¿cuánta? 577,5 kilojoules por mol, entonces el aluminio va a soltar, o sea, al entregarle energía, le vamos a poder quitar el último electrón, el electrón número 13. Así es que el átomo, al poderle arrancar el electrón número 13, se va a transformar en un catión. De hecho, esta reacción nos está representando el proceso al que a un átomo le arrancamos un electrón. Si nosotros incluso quisiéramos incorporar la energía a esta reacción, se puede. En ese caso, ¿cierto? Al átomo le tendríamos que entregar energía y eso lograría transformar al átomo en un catión más un electrón liberado. Siempre que la partícula, como por ejemplo el electrón, aparezca en el lado del producto que está para el lado derecho de la ecuación química, esta es partícula liberada. ¿Ya? Si la energía aparece en el lado del reactante, esa energía es absorbida. Absorbida o no tanto lo usan, pero también se puede usar capturada. El átomo captura esa energía. Kilojoule se transforma en el catión aluminio más el electrón liberado. Así también se puede representar la reacción. Dígame. ¿Podría volver a explicar lo último que se me quedó pegado? Entonces no alcancé a entenderla. A mí creo igual. que le pasó a todo. Sí, ¿cierto? ¿No? Sí, a mí igual se me pegó. Profe, ¿podría repetir, por favor? El aluminio, esta ecuación que aquí representé solamente con palabras. Claro, como lo último que respecto del aluminio se puede representar el átomo, tú le entregas energía, ¿cuánto? 577,5 kilojoules, y por lo tanto se transforma en el catión aluminio más el electrón liberado. Eso. ¿Ahí sí? Ya, profe, sí, gracias. Perfecto. Sí, de repente me dijo, como que me bajó el internet, entonces traté de irme con calma. Ahí, ya. ¿Ok? Dudas, preguntas, hasta ahí, ¿no? Ahora, jóvenes,
El aluminio tiene 13 electrones. Por lo tanto, una cierta cantidad de energía, yo le quito el electrón 13. Se transforma en un catión. Pero después, a ese catión yo le puedo arrancar el siguiente electrón. Al catión le podemos arrancar el siguiente electrón y la cantidad de energía es mayor que antes. A medida que le quitamos otro y otro electrón, la cantidad de energía aumenta. Pero fíjense que esa variación aquí son como 1200, de allá como 900. Uno podría predecir que el cuarto potencial de ionización o energía de ionización, con esos valores debería ser como 3500, 3008, 4000, tal vez alguien se arriesga más con una predicción y dice 6000. Pero la verdad es que ese valor es extremadamente elevado, muy grande. ¿Y por qué razón? Porque fíjense que cuando tenemos acá al aluminio más 3, en este momento el aluminio tenía 10 electrones, es decir, la misma cantidad de electrones que un gas noble, que el neón. De tal manera que en este momento el aluminio era estable electrónicamente, hubo que amordazarlo prácticamente para poder quitarle el electrón. Fue mucha la energía necesaria, ¿cierto?, para poder arrancárselo. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? Implica que los gases nobles son los elementos con los mayores valores de energía de ionización. Fíjense que la variación es exactamente igual para los demás elementos, pero los gases nobles, que en la electronegatividad no tenían valores, acá tienen los máximos valores. Ojo con los gases nobles porque son súper complicados, ¿ya? Ahora, lo que uno, para poder determinar esta variación entre los elementos de la tabla periódica, lo que uno compara es solo el primer potencial de cada átomo. O sea, al hidrógeno le quito un electrón y esa energía se compara con la energía de al helio haberle quitado solo un electrón, el último, y esa energía se compara con al litio quitarle solo un electrón y así sucesivamente. O sea, lo que se compara acá siempre es el primer potencial. ¿Ya? A los átomos les arrancamos solamente un electrón. Bien. Electroafinidad. La electroafinidad o afinidad electrónica también es una propiedad de energía. Así es que también se miden Joule. Esta energía se define como la energía liberada por un átomo, también en estado gaseoso, y explicamos por qué tiene que estar en estado gaseoso, ¿cierto? Si no hay cambios de temperatura, ¿ya? Cuando capta un electrón. Esto se puede representar también a través de una ecuación química. Tenemos energía liberada, por lo tanto, si es liberada, tiene que ir en el lado del producto. ¿Liberada por quién? Por un átomo. Un átomo que capta un electrón, por lo tanto el electrón tendría que ir al lado del reactante, se transforma en un anión y al hacerlo también libera energía. Así que la energía tendría, a diferencia del anterior, que ir en el lado del producto y el electrón en el reactante. ¿Ya? Por ejemplo, el aluminio, al captar un electrón, se transforma en un anión con signo negativo, ¿cierto? Con liberación de energía. ¿Ya? Son como 40 más o menos, kilojoule. ¿Bien? ¿Dudas? Ok. Ahora, entre todos los elementos de la tabla periódica, el elemento, la variación es exactamente la misma, pero el elemento que tiene el mayor valor es el cloro de electroafinidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque, jóvenes,
Estas flechas indican variaciones generales de las propiedades. No quiere decir que necesariamente el siguiente elemento siempre su valor es mayor que el anterior, ¿ya? Eventualmente uno puede aumentar el valor, aumentar, y de pronto cae y después vuelve a aumentar. En este caso el valor aquí aumenta para el cloro, y de ahí del cloro al flúor justo disminuye un poquito. Pero en general en el grupo aumenta igual que las demás propiedades periódicas. La electronegatividad y la energía de ionización. Ahora, ¿qué ocurre en este caso con los gases nobles? Los gases nobles, que en la electronegatividad no tenían valores, los primeros por lo menos, en energía de ionización tenían los máximos valores, en este caso tienen valor 0. ¿Por qué? Porque ellos no están ni ahí con captar electrones, ¿cierto? Entonces, ni les va ni les viene por el hecho de que ya son estables electrónicamente. ¿Dudas? ¿No? Ya, joder. A ver. Ya. Plantear la ecuación, ya lo vimos. Dígame. Yo tengo una duda. GN, ¿qué significa exactamente? Gas noble. Eso es lo de acá. De la última columna de la tabla periódica. ¿Ya? Ok. Fíjense que acá el elemento con mayor electronegatividad es el flúor, ¿cierto? Y en un periodo se observa que para allá aumenta el valor. Sin embargo, de repente aquí ustedes observan que el valor disminuye, después de hecho vuelve a disminuir, pero después vuelve a aumentar. En general aumenta por ahí, a pesar de que pueden haber esos descensos de los valores. Así que la flecha indica variación general, ¿ya? Aproximada, no una variación exacta de un elemento en otro. Bien, esto es lo que pasa con los valores en realidad de electronegatividad. Con la energía de ionización, a pesar de que queda súper claro que el más azul es el que tiene mayor valor, el helio. También aquí, por ejemplo, del cadmio al indio disminuye el valor, pero después vuelve a aumentar. ¿Se fijan? También es una variación aproximada. Para allá aumenta la energía de ionización. ¿Bien? ¿Qué pasa con la afinidad electrónica? Exactamente lo mismo. Y acá vemos que del astato 270 al yodo el valor aumenta 295, aumenta bromo 324, aumenta cloro 349 y ahí se produce un pequeño descenso. Y por eso es el cloro el elemento con mayor valor de afinidad electrónica. ¿Ya? Pero en términos generales varía igual que las otras dos propiedades en un grupo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, y en este caso, el máximo aquí es cloro, ¿cierto? El máximo es el cloro. Y el que tiene menos. ¿Menos valor? Tiene que estar para Claro, el otro lado de la tabla. El menos Generalmente preguntan por el máximo, pero afinidad. Ya, Claro que la afinidad sería sin considerar esto, porque nunca lo preguntan, ¿ya? Acá, de hecho, es el mercurio el que tiene valor 0, el cadmio 0, el zinc 0. El manganeso tiene 0. El titanio tiene 7,6. El calcio. Entonces, por eso nos preguntan cuáles son los menores valores. Pues son muchos. Entonces, no te vas a estar aprendiendo todo. Claro. Además de que la mayoría de ellos son transición. Ahora, lo que tal vez yo me arriesgaría a ver es en la tabla periódica oficial. Magnesio, berilio. Esos son, en la tabla periódica oficial, los que tienen menor valor. ¿Ya? Bueno, ¿y para qué decir los gases nobles? Porque ellos tienen 0 también. ¿Ya? Son los del 2. ¿Ok? Ya sí, una miradita ahí a esos elementos. Ya, jóvenes, acá tenemos un resumen de las propiedades magnéticas.
todas varían exactamente igual. Fíjense, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, en grupo, en periodo, pero tener la consideración de los gases nobles, porque a pesar de que todo lo demás varía igual, en energía de ionización los gases nobles tienen el máximo valor, en afinidad electrónica tienen valor 0, y en electronegatividad hay varios de ellos que ni siquiera existe el valor de electronegatividad. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ya pues, jóvenes. Con eso nosotros terminamos todo el tema de tabla periódica. ¿Ya? Recuerden, mañana y el miércoles y el jueves ustedes van a tener la jornada de evaluación general, la tercera jornada. La tercera jornada de evaluación general. No van a tener clase, por lo tanto, ese tiempo disponible se los van a dar, ¿cierto? Para que ustedes puedan rendir la jornada. Traten de rendirla miércoles y jueves, para que no se estén matando el fin de semana, sábado y domingo, rindiendo lenguaje, matemáticas. No, ese tiempo disponible traten de